Aquí estamos entonces en Dame el Poder con la diputada María Fernanda Reyes, quien está en la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados por la Coalición Cívica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en realidad este escándalo del tema de Joclender que crece, ustedes fueron los que en la Comisión de Vivienda descubrieron algunos temas que obviamente imagino van a estar en la justicia. Sí, en realidad esto empezó en el 2010 con una presentación que hace Mariceli Checoy Moro, diputada por la provincia de Buenos Aires, y también la Tata Quirós, diputada nacional. Ellas lo que hacen es una presentación por lavado de dinero, donde encuentran que Joclender compra terrenos y no puede justificar de dónde salen esos recursos para poder hacer frente a esa compra. Este proceso que empieza hace un año, como te decía, la verdad es que termina siendo casi explotando ahora en este último momento, donde nosotros hemos ampliado la denuncia, y en la ampliación de la denuncia no solamente está esta cuestión, sino que también encontramos que hay, por ejemplo, casi 21 cheques rebotados a nombre de Joclender, de la fundación, por 213.000 pesos. Encontramos que, por ejemplo, Meldorec, que es la empresa que la fundación contrataba, y empresa que después nos damos cuenta que también tiene participación Joclender, y también Gotkin, que es un socio de Joclender y que también está trabajando en la fundación. Y en esta empresa encontramos también estos 2 últimos meses que han rebotado casi 1 millón de pesos, supuestamente también con recursos que deberían ser de los planes. Ahora, a todo esto hay que sumarle otra cuestión que no es menor. No es menor que Meldorec haya sido creada en el 2003 y que las mismas 2 personas que la crearon estuvieron acompañadas por una escribana, que es la mujer de Moreno, del secretario de Comercio. Y no solamente esto, sino que estas 2 mujeres han sido creadoras de casi 40 empresas más. Entonces estamos hablando de un gran despliegue de muchos actores y en el manejo de los fondos que no deberían haber ido, obviamente, para enriquecerse Joclender, porque es lo que ha ocurrido. Estamos encontrando que tiene un patrimonio que no puede justificar, desde los barcos, desde terrenos en diferentes lugares. Bueno, todo esto se ha presentado ante la justicia y bueno, ahora están investigando. ¿Ese material que ustedes tienen está en el juzgado? Todo esto fue presentado la semana pasada. ¿Qué impresión tienen ustedes acaso de la cadena de, ya nombró su opinión, pero de la cadena de complicidades? ¿Es posible que esto en el gobierno no supieran? O quién sabía y quién no? Porque la verdad que es lo que todos nos estamos preguntando, ¿no? No hay manera plata que no nuestra haya, no, porque en realidad lo que planteaste vos al principio es real. Lo que estamos hablando es de plata de todos los argentinos que no llega efectivamente para la construcción de la vivienda para los sectores más vulnerables del país. Digo, en este caso Joclender y en cualquier caso de corrupción. La corrupción, la contracara es indefectiblemente la pobreza. Entonces, ¿cómo nosotros, desde la Coalición Cívica, cuando nosotros a veces nos denunciamos, en realidad lo hacemos porque es lo que corresponde hacer? Los datos se nos acercan y nosotros tenemos que ir a la justicia a denunciarlo, pero por sobre todas las cosas, porque hemos recorrido todo el país. Hemos visto los planes federales de vivienda cuando no terminan de hacerse, cómo quedan las casas a medio construir, cómo las casas a veces se quiebran porque hay costos que no están pasados como corresponde. Digamos, por las adjudicaciones no llegan a las personas que efectivamente se habían anotado, sino que llegan y son destinadas a otras. Digamos, todo esto nosotros ya lo veníamos viendo hace tiempo. Ahora, esto hace poco, recién me estaban diciendo gente que no tiene nada que ver con el periodismo, dicen, yo recién ahora me enteré, yo no sabía que las madres hacían casas. O sea, ¿qué fundaciones y qué agrupaciones hacen viviendas? En realidad hay 2 líneas. Una sería el plan federal, que es lo que yo te contaba recién, que lo hacen en general lo hacen a través de licitaciones, a través de constructoras. Y también hay otro plan, que es el que nosotros también venimos a descubrir, que tiene no la Subsecretaría de Vivienda, sino la Subsecretaría de Obra Pública, que es Fatala. De allí saldrían los recursos para la fundación. Bueno, ellos dicen que lo manejaban los municipios. Eso lo vi en un momento. Estuvieron mira, esa es la gran contradicción que tiene este gobierno, sí, ¿no? Porque mientras que el día que vinieron a la comisión planteaban que esto lo manejaban los municipios, lo manejan las provincias, y todos los hechos de corrupción es un control que no hicieron los municipios, al otro día la presidenta decía y se adjudicaba que habían construido miles de viviendas y que era un gran triunfo. Digo, si vos construís miles de viviendas y decís que es un gran triunfo, también tiene que hacerse cargo del control y de los hechos de corrupción. Porque no puede estar solamente para lo que es bueno y para lo que es lo malo son los municipios y las provincias. Los planes federales de vivienda y los planes que tiene la fundación, todo lo que manejó el Ministerio de Planificación, tendrían que haberse dado cuenta, porque fueron muchísimos los alertas que se dieron. ¿Por qué? Entendamos que la fundación manejaba 765 millones de pesos. 765 millones de pesos del Estado. Una sola fundación, y 30 o 60 fundaciones manejaban
300 millones de pesos. O sea, mientras que varias manejaban 300, ellos solamente manejaban 750. Cuando vos tenés esa cantidad de recursos públicos destinados a un solo sector, y que sabés quiénes son los actores, porque Fatala recorría con Joclender todas las obras de vivienda, me parece que el Banco Central es quien se da cuenta que obviamente tiene que notificar que los cheques son rebotados. Es el Banco Nación a quien no le depositan los cheques y la plata no está. Fueron las entidades financieras que también declararon y dijeron que efectivamente Joclender estaba presentando cheques endosados y que iban esto a una empresa que era Antártica Argentina. Más la denuncia que nosotros habíamos presentado en el 2010, eran muchos. ¿Qué denuncia en el 2010? Esta denuncia que inicialmente del tema del lavado de dinero. ¿A ustedes hicieron? Claro, el año pasado. Entonces, eran muchos los indicadores que mostraban que acá algo estaba ocurriendo, sí, y el gobierno no hizo nada. Sí. Y yo creo que en este sentido las descuidó a las madres. Porque la fundación, como vos bien dijiste, esto tiene que ver con una lucha de muchísimos años. Y bajo ningún punto de vista, este caso tiene que perjudicarlas o mancharlas. Ahora, si alguien es responsable de la falta de control, es el gobierno nacional. ¿Qué área era la que tenía competencia de control de todo esto? O sea, aquí, porque acá la que es típica, sí, toma la voz, dámela a mí, porque es así. Y con plata nuestra. No, el subsecretario de Obra Pública era el que estaba encargado de la ejecución de estas viviendas, y así que era el encargado también de... Obras Públicas. Subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala. ¿Qué dijo que eran los municipios? O sea, que la pelota ya se la tiró. Dijo que eran los municipios y hasta llegaron a decir, bueno, yo no puedo andar controlando los cheques de todo el mundo. Y esto es una barbaridad, porque es como daría a entender que en realidad los ciudadanos tienen que controlar a quienes contrata el Estado. No, esto no es así. El Estado debe controlar. Claro, lógico, es la función de control. Exacto. La potestad. En realidad, esto de que la fundación construya, nos sorprende que una entidad de madres, que empieza, a mí también me sorprende eso, o sea, yo entiendo la buena voluntad de querer darle casa a todo el mundo. ¿Quién puede pensar que la intención no fue buena? Sueño compartido, hacer casa, ayudar a la gente, a que no tiene vivienda, obvio. Pero digamos, esto en general, ¿se hizo alguna vez así, que una fundación se ponga a construir casas? ¿Esto es muy común? Porque me parece que deberían tener una formación, una administración, no, ¿qué es lo que está, una constructora? No sé si una fundación de mamás que lloran. A ver, yo creo que la fundación de madres no son solamente mamás que lloran, digamos, tiene que ver con una lucha de muchísimos años. Lo que ocurre es hoy que muchas organizaciones sociales empiezan a construir viviendas porque el mercado no llega, digamos, las constructoras no quieren construir viviendas en algunos lugares que están alejados o que por ahí los costos serían demasiado altos y que no tendrían ningún tipo de beneficio. Entonces aquí sí se adjudica a algunas organizaciones sociales. Bueno, Cáritas está, por ejemplo, construyendo, etcétera. ¿Cáritas también está construyendo? Cáritas también. El tema acá es no si la fundación debe o no construir, sino cuáles son los parámetros de control y cuáles son los pasos previos para que el Estado Nacional termine contratando a determinada fundación. Y todo esto creo que es lo que ha fallado, digamos. El control. Acá lo que ha fallado es el control. Pero también, yo lo digo con todo respeto, mamás que lloran, porque yo también, he vivido, entiendo una serie de circunstancias y además las quiero muchísimo a las madres, en el sentido de que se ha desvirtuado la razón por la cual uno forma esta fundación, esta entidad. O sea, vos querés hacer el bien, pero tiene que haber una serie de parámetros. O sea, ¿hasta qué punto te puedes poner a construir casas? Sí, y en todo caso, si lo haces, ¿con qué control? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, está claro, pero digo, el problema no era que la fundación construyera, el problema es que efectivamente acá ha fallado todos los controles del Estado Nacional, todos los mecanismos de adjudicación. Es mentira que las organizaciones sociales no tendrían que ir por adjudicación, también tendrían que ver cuáles son los precios, cómo van a construir las viviendas, cuáles son los mecanismos de eficiencia que puedan llegar a tener, digamos. Todo esto también tendría que estar en juego en el momento que el Estado Nacional contrata a una fundación o una organización. Sí. El problema fundamental acá que existe, y creo que esto es el kirchnerismo, tiene que ver principalmente con la lógica de corrupción que tiene el gobierno. El gobierno funciona de esta manera y con un gran nivel de impunidad. Gracias por haber estado acá. Yo lo que creo es que gran parte de esta energía tendría que estar esto es una opinión discutible, por cierto, en la justicia de esos hijos que mataron y que desaparecieron, básicamente en todo eso, ¿no? En ese horror que se vivió y hacer hincapié en eso siempre. Y sí, no correrse del lugar. Pero bueno, es discutible. Gracias por haber estado acá. Por favor, eso. Después de la pausa, la campaña, María Eugenia Vidal, candidata a vice de Mauricio.